A ver, la 1, ¿eh? ¿Qué dice? Vamos a ver. Bueno, la 1 dice, hallar la suma de todos los números de dos cifras que se pueden formar con las cifras A, B y C, sin repetir la cifra. Muy bien, si además, vamos a ver, si además A más B es igual a 7 menos C. Muy bien, entonces ahí tienes, fíjate, dice lo siguiente, nuevamente voy a leer. Hallar la suma de todos los números, de dos cifras, ¿eh? Que se pueden formar con las cifras A, B y C, sin repetir la cifra. Es decir, yo tengo aquí A, B, C, debo formar un numeral de dos cifras. Acá podría formar, por ejemplo, A, B. Sí. Pero no puedo formar A ni, por si acaso, A ni B, ¿no? Porque no pueden ser iguales las cifras. Tienen que ser diferentes. Y B, A se puede. Claro, sí se puede, muy bien. A ver, vamos a editar, ¿eh? A ver, vea, ¿qué más? BC. Sí. CB también. CB. Sí. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Nada más. AC. AC. Y CA. Yeah. ¿Hay más? Ya no hay. Creo que no. Ya, muy bien. Entonces, la suma. Te piden la suma. Sí. Suma, ¿sabes? ¿Cómo sería la suma? A más C más B más C más A. O sea, sí. ¿Cuántas hay aquí? Hay 2A. Dos. Hay 2A, 2B, 2C. Muy bien. Entonces sería así. La suma de todos sería así. 2A más 2B más 2C. Pero tú sabes que aquí tengo este dato. Sí. Este menos C pasa al otro miembro, sería A más B. C más B más C igual a 7. Y esto me tiene que ayudar. Ya, ahí es 2 entre paréntesis por A más B más C. De frente sería 30. Sí, de frente sería 34. El doble, ¿no? Sí, el doble. Ya está. Entonces acá sería 4 y llevo 4, 3. Aquí también, ¿no? A ver. ¿Cuál sería 2B, 2A, 12, sí, también es 34. 34 más 3, 37. Sería acá 34 más 3. 37. Eso es la respuesta. ¿Qué alternativa? Eso. Es la alternativa en 300, la C. Alternativa C. Problema 12. Vamos a leer, ¿no? Dice la 2. A ver. La 2 dice lo siguiente.
A ver, la raíz cuadrada, vamos a copiar. Bueno, me dan esto que está aquí, me piden hallar. Pero aquí te ponen horizontalmente, yo te he puesto verticalmente para que lo veas mejor. Sí. Muy bien. Como esto es lo que te piden, aquí le sacamos mitad. Simplificamos la raíz. Mitad, 2. Acá se va la raíz. Quedaría entonces. A más B más C Cuadrado. cuadrado. Pero este cuadrado pasa como raíz cuadrada, entonces sería así, ¿no? ¿Cuál sería eso? 13. Sí. Sí. 13. Entonces, mira, tú tienes A más B más C igual a 13. A más B más C igual a 13. Suma verticalmente A más B más C. ¿Cuánto es? 13. 13. Lleva 1. Ahí también es 14. 15. Ya. 15. 14. Estás sumando uno más. Estoy sumando. Ya, ese bien. A ver. A la 3. Viene la 3. Calcula la suma de los numerales de la forma A. ¿Cómo harías? De esta forma. La suma de los numerales de esa forma. Son 3 cifras. Podría ser así. 1, 1, 1. 2, 2, 2. Los 3 tienen que ser iguales. Y así sucesivamente. El último sería 9, 9, 9. te piden la suma de los numerales de esta forma. Ya sería fácil, ¿no? La suma de 1 más 2 más 3 hasta 9 sería por fórmula. ¿Sabes tú? 1 más 2 más 3 hasta 9. Hay una formulita que dice, ¿no? Lo siguiente.
A ver, la suma de los n primeros números naturales sería el último número. Era n por 9 n menos 1 multiplicado entre por el que sigue, que es 10, entre... ¿De acuerdo? Sí, me acordé. Sí, sí. N por n más 1 entre 2. Ya. Entonces aquí dice lo siguiente. 45. Ya está por encima. Ya, sería 45. Y llevas 4. 9. Sería 9. 49. 49. 4.905. Ok. las 4. Ya. Ahí te dicen el complemento aritmético de un número, ¿no? Este es el número. Me da este valor. Allá A más B más C. Pero el complemento aritmético de un número, tú sabes, por ejemplo, si yo tengo así, acá, me dicen el complemento aritmético, vamos a suponer que me digan de 300. Entonces, dirás, el complemento aritmético de 300 sería 700. Porque le falta 700 para llegar a 1000. ¿Te das cuenta? Y si yo te digo, por ejemplo, el complemento aritmético de, vamos a colocar, a ver, 250, por ejemplo. ¿Cuál sería su complemento aritmético? Sería 750. 50. ¿Te das cuenta, no? Y así puedo tener acá, por ejemplo, otro número, el complemento aritmético de, por ejemplo, 5, 7, puede ser 6. ¿Cuál sería? Resta, ¿no? 1000 menos esa cantidad. 1000 sobre 1000 menos eso, ¿no? La 576, ¿cuál sería? Puede también tener de 4 cifras, de 3 cifras, ¿no? De 2 cifras. El complemento, por ejemplo, aritmético de 40, por decirlo, de 40 sería 60. Falta 60 para que sea 100. ¿Y de este cuánto es? ¿Su complemento aritmético es? 524. 500 24. o 400. Ah, no, 424, perdón. Muy bien, 424. A ver, como tú tengas así estos números, que son diferentes, aquí no es 0, por si acaso el último término, podrías aplicar una regla, esta regla, ¿eh? 9 menos 5, resta 9 menos 5. Para el otro término resta 9 menos 7. Y para el otro restas 10
Ya, el último es 10 menos 6. A ver, bien. Y esto sería Ya. 9 menos 5 es 4, ¿no? Sí. 9 menos 7 es 2, ¿no? A ver, no. 10 menos 6 es 4. Más sencillo. Claro. Entonces Sí. puedes hallar utilizando esta regla. Entonces, eso es lo que va a hacer acá. Va a utilizar esta regla. El complemento aritmético de este número, entonces, sería ¿cuánto? Sería 9 menos A. El otro sería entonces ¿cuánto? 9 menos C, 9 menos B, y por último tendríamos acá 10. 10 menos A. Muy bien. Y esto será igual a este numeral. Ya está. Muy bien. Pero acá tienes 4 cifras. Y acá tienes 1, 2, 3, 4, 5 cifras. Están en la misma base. Los dos tienen que tener 4 cifras. Eso quiere decir, para que exista la igualdad. Eso quiere decir entonces que aquí esta cifra debe ser 0. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo un número así, 0,94, los 0 a la izquierda no tiene valor, sino no se escribe. ¿Te das cuenta, no? ¿Ya? Este último no puede ser 0 porque si tú lo pones 0 tendría un valor. Pero cuando tú pones al comienzo, este 0 no tiene. ¿Ya? Ya, debe ser 0 entonces. Claro, tiene que ser 0. Entonces A vale 9. Entonces, muy bien. No. De ahí llegas a la conclusión de que A es igual a 9, sí. Pero por aquí también tengo A. Si ya sé que A es 9, ¿cuánto sería esto? 1. Muy bien, acá sería. Ya, entonces. Muy bien, entonces esto se anuló. Sí, entonces Quedaría B 1, vale 2, 4. Eso quiere decir que aquí tengo también 4. 1, 2, 3, 4. es Pero aquí 4, me sí. doy cuenta que el primero y el último son iguales. Sí, así que el otro también es igual. Son números capicúas. Entonces, bien. Acá, ¿cuánto tendría que ser B para que sea entonces igual a este? 1. Claro, Sí, entonces. B tendría que ser 8. B es 8. Entonces, Vale 1. ahora ya sabes que B yo también es 1. sería también ¿cuánto esto? 1. 1. C tiene que ser 8 Estos también. deben ser iguales. ¿Cuándo tienen que ser 0? 8. 8. 9 menos 8. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es la suma de estos tres? 25. Entonces sería 25. 25. La alternativa. La A. Como tú te das cuenta, hay cosas que tienes que solamente visualizar y hacer las operaciones indicadas, nada más. Tener conceptos básicos, ¿no? ¿Está bien? Vamos empezando así con el RM, primer tema. Así que algo básico para que puedas pensar un poquito y utilizar digamos, tus propiedades fundamentales. Podemos llamarle tus operaciones fundamentales, como dice la teoría, o como dice el encabezado de la clase, ¿no? Operaciones fundamentales: suma, resta, multiplicación, división.
Número fundamental. 5. A ver. ¿Qué es la 5? La suma de X. De X De números, X números es H. es H. La suma de X números es H. Si a cada número aumenta 30 y luego se le multiplica por 7, ¿cuál será la nueva suma? La suma de X números. Entonces es lo siguiente. Es como yo tuviera casi, los números no conozco. O sea, tendría que un número, por ejemplo, A, aquí tendría B, más C, más, aquí tendría el último, por ejemplo, puede ser un N. Muy bien. Te lo hice acá lo siguiente. La suma de X números es H. O sea, si yo sumo todo, esto va a ser H. ¿Cuántos números hay acá? Hay X números. Muy bien. Si cada número aumenta 30 y luego se le multiplica por 7, ¿cuál será la nueva suma? A ver. ¿Qué dice? Entonces tendríamos más o menos. A ver. Acá tengo X números, ¿cierto? Es como, vamos a razonar así. Si yo tengo, a ver, A más B, acá tengo dos números. ¿Sí o no? Sí. Dos números. Y si me dice agrégale 30 a cada uno, acá le voy a agregar A más 30. A este también le voy a agregar B más 30. B más 30. Mira, ¿te das cuenta? Eso quiere decir que esto va a ser A más B. Pero aquí tendría entonces 30 más 30. Que vendría a ser 2 por 30. O sea, si aquí tengo dos términos, aquí va el doble. 2 por 30. A más B más Ahora, 2 por 30. si hubiera tres números, aquí sería A más B más C. Pero aquí ya no sería 2 por 30, sino ¿cuánto sería? 3. 3 por 30, ¿no? Porque habría aquí todavía C más 30, ¿no? ¿Está bien o no? Ya. Haciendo ese razonamiento, digamos, esto que está aquí. Entonces la suma, a ver, si yo lo sumo más 30 cada uno, entonces tendría así A más 30 más B más 30 más, y así, el último sería N más 30. Igual, a ver, ahora aquí no es igual a H. Entonces, pero aquí existe, dígame, ¿cuántos números? ¿Ah? N números. ¿No? Esto vendría a ser entonces lo siguiente, ¿sí? 30 por cuánto? X. 30 por X. Mira, aquí había tres números, ¿no? Tres números. 30 por X. Claro. 3 por 30, ¿sí? Y aquí hay X números, aquí ¿cómo sería entonces? X por 30 o 30 X por X. por 30. Sí. 30 por X. Aparte de eso, yo tendría la suma, ¿sí? A más B más, bueno, A más B más C más, y así hasta más N. Más, acá sería 30X. Sí. Muy bien. Vamos a borrar esto.
Pero todo esto que está aquí, yo sé cuánto es. ¿Esto cuánto es? H, ¿no? ¿Está bien? Y esto sería entonces H. H más 30X. Todo esto vale H. H más 30X. ¿Pero qué me dice el problema? ¿Qué me pide? ¿O falta algo más? El 7X, digo 7H. Allá. Y luego me dicen ahí, y luego se le multiplica por 7. Ah, verdad, no, todo eso vale H. A todo esto lo multiplicamos entonces por 7. ¿Cuánto sería entonces? 7H más cuánto? H. Más 210. 110. ¿Qué alternativa? La B. Pasamos a la 6, ¿no? Muy bien. En la 6 te dicen lo siguiente, ¿no? La suma de los tres términos de una resta es 2150. Si el sustraendo es a la diferencia, como 4 es a 1, muy bien, vamos a colocar aquí, ¿eh? La 6. Minuendo menos sustrayendo es igual a la diferencia. Eso sabemos, ¿no? El minuendo menos el sustrayendo es igual a la diferencia. Pero me dice que la suma de los tres términos, o sea, n más s más d, esto es igual, dice, ¿a cuánto? La suma de los tres términos de una resta es 2150. 2150. Si el sustraendo es a la diferencia como 4 es a 1, ¿ya? Si el sustraendo es a la diferencia como 4 es a 1, ¿sí, no? Si el sustraendo es a la diferencia como 4 es a 1, hallar el sustraendo. Eso es todo. Hallar el sustraendo. Entonces digo ya el sustraendo. Ok. Muy bien, de aquí vamos a hacer lo siguiente. Este menos S pasa al otro miembro. Esto sabemos ya. Entonces, M será igual a S más D. Muy bien. Entonces, aquí voy a reemplazar. ¿Cuánto es S más D? S más D es igual a M. ¿Y M más M cuánto es? Sería entonces 2M. Acá está. 2M. Igual a 2150. Le saca mitad, entonces sería M igual. Mitad de 20, 10. 10. Me sobra 1, mitad de 14, 7. Me sobra 1, mitad de 10, 5. 1075. ¿Está bien?
¿Estamos ahí? Sí. Ya está. 2M Ahora me piden hallar. ¿Cómo haríamos saber visualización? Por K y por K. por cada sí. Muy bien. Reemplazamos aquí. Porque ya conozco el mismo. Ajá, sería Reemplazo ahí sería así. A ver. 4K más K 4K, igual a 1075. sí. 5K igual a 1000. Igual a 1075. Y K será igual a cuánto, saca la quinta más todo. Sí. Quinta de 10. 215. Claro, 1. Quinta de 25, 5. 215. Pero me piden, ¿qué me piden a mí allá? Allá es sustrayendo. Entonces, el sustrayendo, ¿qué será igual? 4K. Claro, sustrayendo 4 será igual por 215. a 4K. 4 por 215. Eso puedes hacerlo tú. Ya lo puedes multiplicar a ver. 860. ¿Qué alternativa? La B. Algo ha visto por otro lado. La suma de las tres términos de una sustracción es que hallar el mismo. Ya. Eso puedes hacerlo, es parecido a lo que hemos hecho. Te doy un tiempo de 2 minutos. Ya. A ver.
¿Ya? Ya vamos a terminar, ¿ya? La 7 te lo voy a dejar para ti. Sí. La próxima clase me dices cuánto te salió. O ya si ya te salió, me dices. Ya, aplica lo mismo que está acá. Mira, ya tú sabes que M menos S es igual a D. Minuendo menos sustrayendo igual a D. Ya sabes que aquí 2M, ¿no? M más S más D es igual a 2M. M más S más D. Toda esta suma es igual a 2M. Y de ahí ya te sale. Pues. ¿Cuánto es M? Es fácil. ¿Sí o no? Muy bien. Sale 2B. ¿2P? ¿Estás seguro? Creo que sí. Espérate. A ver. Sale 2B. Minuendo más sustrayendo más What? la diferencia. Hemos dicho que es igual a ¿cuánto? A P, ¿no? Sí. Ya está. Pero sabemos nosotros lo siguiente, ¿no? Que el minuendo Pero me confundí. es igual a ¿quién? Al sustrayendo más la diferencia, ¿no? Me confundí acá. Ya está. Nada más. Esto es lo que vas a reemplazar aquí. Mira. S más D es M. Ya vamos a volver esto a poner M mayúscula. Vamos a poner M mayúscula. Entonces, esto es M. Esto. M más, esto también es M. Entonces, La verdad por la M más C es igual a D. Ah, sí, verdad, oye, soy tonto. M más M igual a P. P sobre 2 sale. claro. Y el último para terminar. Lo que hace en el último es lo siguiente. Se lo acaba. A ver, lee el último que dice. Un alumno ha de multiplicar el número por 60. Un número por 60. Pero al hacerlo se olvida de poner el 0 a la derecha, hallando así un producto que se diferencia del verdadero en 11.340. ¿Cuál es el número que le dieron a multiplicar? Ya, a ese número voy a multiplicar por 60. Por 60. Bueno, me va a salir un resultado. Pero dice que al hacerlo, ese número se olvida de poner el 0. Entonces ha multiplicado el número no por 60, sino por ¿cuánto? Por 6, ¿no? Porque se olvidó del 0. Entonces, de estos dos que están aquí, me dicen de los resultados, yo sé que la diferencia del verdadero y del que ha hecho equivocadamente la operación va a ser ¿cuánto? O sea, 60n menos 6n. Esa diferencia es igual a ¿cuánto hizo?
11.340. 11.340. ¿Ya eso puedes superarlo tú? Ok. Ya puede ser, ¿no? Te piden cuánto es ese número n, el número n, ese es lo que vas a hallar. Eh, 60n menos 6n, ya tú sabes, eso es 44n. 54. La pasa dividiendo y ya está. Sí, a ver. $210. ¿Cuánto? 210. Ya está, 210. ¿Qué alternativa es? La B. Muy bien. Entonces, hasta aquí con la clase de hoy día.